Buenas tardes, mi nombre es Adriana Álvarez Mateo, estudiante de la UTC Jornada Nocturna. Mi nombre es Janet Hernández Carvajalino, estudiante de la UTC Jornada Nocturna. En el día de hoy hablaremos acerca de la sociedad colectiva. Para esto tendremos en cuenta este cuadro, en el cual vemos cada una de sus características y de sus requisitos, los cuales son su constitución, cómo se va a conformar, su situación jurídica, la denominación de los socios, es decir, cómo se van a llamar dentro de esta sociedad. También veremos su capacidad, su identificación, es decir, su razón social. También veremos la responsabilidad de cada uno de los socios, que es la que caracteriza a esta sociedad. También veremos capital social de la sociedad colectiva. También veremos la parte de interés, reserva legal si la tiene, y también su administración, la toma de decisiones, quórum, órgano supremo. También veremos la cantidad, el número de socios en esta sociedad. Veremos el ingreso y exclusión de los socios. También por último veremos la disolución de la sociedad. Ahora miraremos qué es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad comercial de personas, cerrada, de responsabilidad solidaria e ilimitada, y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados. Es decir, la sociedad colectiva se trata de un ente mercantil diseñado de tal manera que permite y facilita la asociación de personas que comparten vínculos individuales y de confianza para fusionar sus capitales y constituir una sociedad con estas características, pues la sociedad colectiva es aquella sociedad que se encuentra estipulada en el Código de Comercio, en donde todos los socios en nombre colectivo responden de manera solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. La sociedad colectiva queda conformada por al menos 2 socios que tendrán participación y voto en la toma de decisiones. La razón social de la sociedad colectiva se conforma con el nombre completo o el apellido de alguno o algunos de los socios, o el nombre o apellido de todos los socios. Pero de todo esto empezaremos a hablar con más detalles más adelante. Ahora nos hemos preguntado cómo empezó a surgir la sociedad colectiva debido a sus orígenes en las relaciones mercantiles medievales, en el cual al morir un comerciante eran sus hijos quienes quedaban a cargo de la herencia del patrimonio de su padre. Esto marcó una principal característica de este tipo societario que permanece hoy en día, el cual es de naturaleza cerrada a extraños. Capital social en la sociedad colectiva. El capital de la sociedad colectiva se denomina en cuotas de interés social de igual o desigual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de su constitución. Las participaciones no se pueden negociar en el mercado de valores por tratarse de una sociedad de personas. Entonces los socios se obligan a hacer aportes en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, que deben ser entregados a la fecha y lugar que determine la escritura pública. El capital está dividido en partes de intereses de valor de igual o desigual. Es decir, el capital está distribuido en partes de intereses que pueden ser embargables por los acreedores personales de los socios y entregados por orden del juez a través de cesión a uno de los consocios. Las partes de intereses no se pueden enajenar en subasta pública, es decir, no se pueden vender. Ahora, en el momento de los aportes, debemos tener en cuenta que en los aportes en dinero, se suma al capital o a los aportes sociales, es decir, a lo que se está dando para la constitución del patrimonio de la empresa. También debemos mirar que los aportes en especies son un bien y que se pueden dar en 4 formas: bien inmueble, bien mueble, bien tangible o bien intangible, pero se tiene que estipular. ¿Qué quiere decir? Ir ante instituciones correspondientes para que se verifique de que los bienes están libres, ya sea de hipotecas, de pignoraciones, y de tal manera pasarlos a ser parte de la sociedad, pues ya dejarían de ser de una persona para volverse a una sociedad, es decir, para ser una persona jurídica. Ahora sí pasaremos a detallar cada una de sus características y requisitos de las sociedades colectivas en Colombia. Una de estas es constitución de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva se debe constituir mediante escritura pública en notaría, luego debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara competente. Ahora, cuando queremos constituir una sociedad, debe haber un acuerdo de voluntad, el cual conocemos como affectio societatis, pero este acuerdo debemos llevarlo a un documento que se llama escritura pública. Ahora, ¿qué es escritura pública?
Este es un documento público que se realiza ante un notario con un proceso determinado donde se puntualizan todos los requisitos y se definen todos los términos con los que se van a trabajar en la sociedad. Es decir, en este documento queda estipulado cómo nos vamos a conformar. Esto se hace mediante notario. También es necesario entender quién es un notario. Es una persona que dará fe pública. Él anunciará al público, es decir, dará la fe pública sobre la constitución de nuestra sociedad colectiva. Entonces, solemnizar o protocolizar el contrato quiere decir que ante una notaría le pondrá un número al contrato o un folio del contrato en el cual tendrá un registro en donde se encontrará el contrato que realizó nuestra sociedad. Por lo tanto, así lo dañan, lo rompan o lo vulneren, siempre existirá un lugar donde registre ese contrato de nuestra sociedad. Y después de tener validez notarial pública, lo llevamos a la Cámara de Comercio, que sería el registro público de ese acto. Es decir, el acto que registramos es la escritura pública. Y cuando nos registramos en Cámara de Comercio, lo hacemos público. Quiere decir que ya pasamos a ser una persona jurídica. Otro punto a tener en cuenta al momento de constituir la sociedad, pues la sociedad colectiva debe constituirse con un mínimo de 2 socios para que se cumpla el principio de pluralidad de socios, sin que exista un límite superior, es decir, que el máximo de socios es ilimitado. También la sociedad colectiva puede estar conformada por otra sociedad comercial y por supuesto por personas naturales, pero no es recomendable hacer sociedad con personas naturales, porque un tipo de sociedad así no funciona muy bien. Reserva legal. No hay reserva legal. Ahora, situación jurídica. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios, pues cuando nos registramos en la Cámara de Comercio lo hacemos público, ya pasamos a ser persona jurídica como lo decíamos anteriormente. Administración y representación en la sociedad colectiva. La administración de la sociedad colectiva corresponde a todos los socios que hacen parte de ella. Es decir, que es facultativo delegar, ya sea en el resto de los socios o en terceros, la administración de la sociedad. Cuando se efectúa la delegación de la administración de la sociedad, quien delega se imposibilita para la realización de los negocios sociales y los delegatorios por la delegación quedan facultados para realizarlos, es decir, autorizados según la ley o los estatutos sociales, pero pueden tener todas las limitaciones que de manera expresa se le atribuyen. El Código de Comercio, en su artículo 310, establece la regla sobre la administración de la sociedad colectiva. Dicho artículo establece la administración de la sociedad colectiva corresponderá a todos y a cada uno de los socios, quienes podrán delegarla a sus consocios o en extraños, caso en el cual los delegantes quedarán inhibidos para la gestión de los negocios sociales. Los delegados tendrán las mismas facultades conferidas a los socios administradores por la ley o por los estatutos, salvo las limitaciones que expresamente se les impongan. Si se delega la administración de la sociedad a varias personas y no se determinan las facultades y funciones que estos podrán ejercer, según lo establecido en el Código de Comercio, se entiende que cada uno podrá, de manera separada, ejecutar cualquier acto en virtud de la administración. Pero, si por el contrario se establece, no pueden efectuar actos en manera separada. Ahora, al ser la sociedad colectiva una sociedad que se caracteriza por intuito personal, quiere decir, lo importante son los aspectos personalísimos, pues es apenas lógico que en principio la administración y la representación legal de la sociedad está en cabeza de los socios. Sin embargo, la delegación es una forma de agilizar las relaciones comerciales. Por ejemplo, cuando los socios no pueden ejercerla por algún motivo. La delegación de la administración de las sociedades debe estar contemplada en los estatutos sociales y cuando ha sido delegada, el delegante podrá reasumirla en cualquier momento. Sin embargo, cuando la delegación de la administración no está contemplada en los estatutos, deberá otorgarse con las formalidades establecidas por las reformas estatutarias. Denominación de los socios. Para la sociedad colectiva se les llama socios.
Todos los socios son responsables solidaria e ilimitadamente frente a terceros por las obligaciones de la sociedad, según lo señala el artículo 294 en su primer inciso, el cual nos especifica así: todos los socios de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Quiere decir esto que todos los socios responderán con su patrimonio por las obligaciones pendientes de la sociedad, lo que la hace poco conveniente, pues si bien se conforma una persona jurídica independiente a los socios, estos pueden ser perseguidos por los acreedores de la sociedad. Ahora, en caso de una quiebra o una crisis, como la sociedad colectiva es una empresa creada por aportes, esta responde de manera solidaria e ilimitadamente. Por ejemplo, si estábamos conformando una sociedad que respondía de manera solidaria e ilimitada, entonces se presenta una crisis o una quiebra para la empresa. Y si nos quedaban 12 millones, ellos tomarán esos 12 millones y todo lo de la empresa. Y si aún así se quedare debiendo, vendrán a tomar mi patrimonio. En el caso si es el banco, ahora ellos empezarán a mirar quiénes serán los socios y les pedirán qué es lo que tienen y empezarán a quitar las casas, los carros y todo lo que genere valor y procederán a hacer embargos. Es decir, todo lo que forma parte de su patrimonio, usted deberá responder con todo eso en caso de una quiebra o una crisis que se presente en la empresa. Es por eso que en las pérdidas hay que mirar en qué tipo de sociedad estamos y qué tipo de responsabilidad tenemos. Decisiones. Cada socio un voto. Todos los socios tienen un voto sin importar la participación que tengan en la sociedad, por lo que requiere el voto unánime de los socios. Ahora, capacidad. El socio o los socios deben tener la capacidad plena para ejercer el comercio durante todo el tiempo que duren en la sociedad. Ahora se debe tener en cuenta la capacidad jurídica, si se tiene o no se tiene capacidad jurídica, y esta la define el objeto social, el cual va a indicar la capacidad de ejercer actividad comercial, es decir, la actividad principal o a qué se va a dedicar la sociedad, pues aquí se observa si está en capacidad jurídica de ejercer actividad comercial. Para este tipo de sociedad, como la colectiva, se debe puntualizar a qué se va a dedicar la sociedad, porque no le puede colocar un objeto social indeterminado. Quiere decir actividades que no tengan relación directa con su objeto social. No están obligadas a contar con un revisor fiscal, a no ser que cumplan con los parámetros del artículo 13, numeral 2 de la Ley 43 de 1990. Quórum. Para deliberar, mayoría numérica sin importar su aporte. Decisiones no menos de la mayoría deliberatoria. Entonces, el quórum es el número de individuos que se necesita para que un cuerpo deliberante trate ciertos asuntos y pueda tomar una determinación válida, es decir, nos permita tomar decisiones dentro de la sociedad. Órgano supremo, junta de socios. Entonces, como escuchábamos, el órgano supremo está conformado por la Junta de Socios. Entonces, la Junta de Socios es competente para adoptar todas las medidas que reclamen cumplimiento de los estatutos y el interés común de los asociados. Razón social de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es cerrada, generalmente familiar, y por su razón social suele ir acompañada de las expresiones y compañía, como lo señala el artículo 303 del Código de Comercio. La razón social se formará con el nombre completo o solo el apellido de alguno o algunos de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos e hijos u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Ahora, es necesario tener en cuenta que no podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere será responsable a favor de las personas que se hubieran contratado en la sociedad. Aquí lo que se va a decir es cómo se va a llamar la sociedad, también la clase o el tipo de sociedad que se va a constituir y el nombre de la misma, formando cómo se dispone, pues todas las sociedades, según el tipo a que va a pertenecer, tienes unas siglas o unas abreviaturas para que le puedan conocer, para entender qué tipo de sociedad es. Esto se hace con el fin de saber qué responsabilidad tienen los socios, es decir, cómo responder y cómo se conforma el capital según la responsabilidad de los socios. Entonces, esto le da el referente a la persona que está protocolizando la sociedad, es decir, de qué se va a conformar y qué responsabilidades van a tener cada uno dentro de la sociedad. Además, es para que el público que lo identifique o que vaya a tener una relación comercial con este tipo de persona jurídica sepa la responsabilidad que tienen los socios de esta empresa
dentro de la misma. Por sus características nos damos cuenta que es una sociedad muy cerrada desde la misma Constitución y su razón social. Tanto es así que cualquier socio necesita autorización para temas como lo siguiente: ceder total o parcialmente sus intereses en la sociedad. También delegar en un extraño las funciones de administración o de vigilancia de la sociedad. Explorar por cuenta propia o ajena directamente o por interpuesta persona la misma clase de negocio en que se ocupe la compañía. Formar parte de sociedades por cuotas o partes de interés. Intervenir en su administración o en las compañías por acciones que exploten el mismo objeto social. También miramos otro aspecto que caracteriza a la sociedad colectiva. Es la posibilidad de excluir un socio en los términos del artículo 298, como lo dice en el Código de Comercio, el cual dice así: sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley penal, el socio que retira cualquier clase de bienes de la sociedad o que utilice la firma social en negocios ajenos podrá ser excluido de la compañía, perdiendo en favor de esta su aporte y debiendo indemnizarla si fuera el caso. Esto se hará por consentimiento de la mayoría, pues la sociedad colectiva propende por el cuidado mutuo de los intereses de la sociedad y de todos los socios, pues se debe tener presente que todos responderán solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad. Causales especiales de la disolución de una sociedad colectiva. Una sociedad colectiva puede disolverse por las causas generales de disolución, pero el Código de Comercio establece además unas causales específicas para este tipo de sociedad, las cuales son las siguientes: cuando fallece alguno de los socios, siempre y cuando no se haya de continuar con los herederos del fallecido a los demás socios, se podrá continuar la sociedad con los herederos del difunto, cuando los herederos tengan capacidad para ejercer el comercio, pues de lo contrario se disolverá la sociedad. Cuando uno de los socios le sobreviene una incapacidad, a menos que se contemple que la sociedad puede seguir con el resto de los socios o se acepte por los socios que los derechos del incapaz sean ejercitados por su representante. Cuando uno de los asociados se encuentre en trámite de liquidación obligatoria y ninguno de los socios adquiera el interés social o no se permita la adquisición de esta a un extraño. Por venta forzada del interés social a uno de los socios o a un tercero, cuando de los 30 días siguientes los socios no aceptan seguir en la sociedad con un comprador. Y por último, cuando uno de los socios renuncia de manera justificada, si no se adquiere el interés social por alguno de los demás asociados, no se le permite la cesión. Estas causales tienen que ver con el carácter del intuito personal que identifica este tipo de sociedad, pues este contrato social se celebra en consideración a las personas que van a ser socios de esta. Por lo tanto, si observamos con detenimiento las causales de disolución, todas ellas tienen que ver con que uno de los socios que la conforman ya no pueda por alguna circunstancia hacer parte de ella. Sin embargo, la sociedad en cualquiera de los casos de disolución puede continuar con los demás socios cuando así se haya contemplado. Si la situación es el fallecimiento de un socio y no se puede continuar la sociedad con sus herederos, se establece que se continuará con los socios sobrevivientes. En este caso, se debe liquidar y pagar el interés social al socio fallecido. Ahora es importante tener en cuenta las ventajas y desventajas de la sociedad colectiva, pues como sociedad que es, por sus características dadas, tiene una serie de puntos fuertes y débiles que merecen ser analizados sin duda alguna. Entonces, aquellas ventajas o beneficios de esta sociedad es que al constituir una empresa de sociedad colectiva otorga una serie de ventajas. La más destacable es que no se requiere de la asistencia de un capital mínimo. Esto permite poner en marcha aquellos negocios que requieren muy poca inversión de la manera más rápida y más breve posible. Asimismo, los trámites para la constitución son mucho más simplificados que para el resto de las sociedades, pudiéndose iniciar su actividad en un plazo de tiempo mucho más breve. Por otro lado, a la hora de conseguir un préstamo, la sociedad colectiva tiene una serie de ventajas. Al responder los socios frente a las deudas directamente, es más fácil que consigan el visto bueno de las entidades crediticias. ¿Por qué pasa esto? Recordemos qué pasaba si la sociedad colectiva se quedaba sin dinero o en caso de una quiebra o una crisis, que los acreedores se dirigían contra los socios directamente.
convirtiéndose esto uno de los principales inconvenientes para la sociedad, es decir, una desventaja. Ahora vamos a ver aquellas desventajas e inconvenientes para la sociedad colectiva. Como lo hemos escuchado, es el gran riesgo que está contra el patrimonio personal de los socios. Esto provoca que sea muy desaconsejable para negocios que requieran de cierta inversión constantes. Otro de los inconvenientes es que si uno de los socios muere, la sociedad también muere. Si recordamos, esta sociedad es personalista. Se conforma gracias a la personalidad de cada uno de los socios. Es decir, si alguno de estos fallece, la sociedad también se disuelve, siempre y cuando no haya alguno de los herederos quien tenga la capacidad de ejercer el comercio. Ejemplos de sociedades colectivas en Colombia. Encontramos John Deere, Remonda y compañía. Grillos e Hijos, negocios e inmobiliaria. Malito Hermanos, hijos y nietos de Alfonso Marlito, propiedades de construcción. Carlos Brosclaude R y compañía, sociedad colectiva. Está ubicada en la calle 70A 1319 IN 1 en Bogotá. Se dedica al cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos como sociedad colectiva. Ahora, si queremos constituir este tipo de sociedad mercantil como la colectiva, se requiere hacer referencia que cuando conformamos una organización debemos entender que debe ir destinada a la explotación de diferentes recursos con el fin de obtener ganancias, utilidades o dividendos. Es decir, es una persona jurídica creada para el ánimo de lucro. Por lo tanto, acerca de todo lo que hemos desarrollado sobre las características y los requisitos de este tipo de sociedades durante el contenido, lo podemos encontrar en la normatividad general de los artículos que van desde el 295 al 322 del Código de Comercio. Ahora que ya sabemos y entendemos acerca de las sociedades colectivas en Colombia, conocemos sus características y requisitos, podemos decir que sin duda la sociedad colectiva es mucho más cerrada y restrictiva, es netamente una sociedad de personas. Ahora, le corresponde a ustedes escoger qué tipo de sociedad desean conformar. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.